Amigos, esto del concubinato ya se puso muy bueno y les voy a platicar de qué se trata. Así es que pórtense bien. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, su servidor, licenciado Marino Aparicio. Ya les hemos dicho que a nosotros nos fascina, nos volvemos locos por el tema de la seguridad social porque nos gusta mucho nuestro trabajo, poderles ayudar, sobre todo en particular a pensionados de lista anterior ley y régimen del artículo transitorio, a que puedan estar informados, enterados sobre noticias en temas de seguridad social, en particular de estos regímenes y temas que van legalmente alrededor de este derecho humano a la seguridad social, que pudieran serles de interés importantes y que pues, puedan estar informados del devenir jurídico que hay en nuestro país. Y justamente por eso les quiero platicar de una noticia que en esta semana salió y que al menos en el gremio jurídico ha causado cierta sensación, cierto ruido, porque tiene que ver con el famoso tema del concubinato. Y a usted, pensionado del ISSSTE, seguramente no le ha de preocupar tanto porque sé que usted se porta bien. Y sí, en particular estoy hablando con usted, pensionado hombre, porque son los que generalmente llegan a tener ciertos problemas con relación al concubinato. Por bueno, lo primero que tenemos que aclarar es qué es el concubinato. Y bueno, la mayoría de nuestras legislaciones locales, porque son asuntos que se regulan de manera local, por las legislaciones que se tienen en las entidades federativas, definen al concubinato como una relación que se da entre un hombre y una mujer con el objetivo de tener una convivencia en común y pudiera ser que tengan o no hijos. Ese es el término general, pero además también señala que para que se pueda dar este concubinato tiene que haber ausencia de matrimonio, es decir, las personas que mantienen una vida en común por cierto número de años, que en algunas legislaciones señalan que son 2 años y en otras legislaciones 5 años, deben de mantener cierta estabilidad en esa vida en común, deben de tener las dos personas ausencia de matrimonio. Nuestra Suprema Corte a lo largo del tiempo ha establecido que la relación de concubinato es equiparable a la relación de matrimonio. Porque al tener la voluntad las dos personas de tener una vida en común, se establece la voluntad, sobre todo más expresa de estas personas, de establecer un vínculo. En el matrimonio se hace el reconocimiento legal a través de la participación de un juez del registro civil que casa a las personas. Pero entonces dice aquí, el concubinato, o ha dicho nuestra Suprema Corte que el concubinato tiene los mismos o derechos muy similares o casi equivalentes a una relación de matrimonio. Ese es un tema que ya no está a duda y que por lo tanto cuando unas personas se separan, pues la parte que pudiera reconocer o tener la idea de que tiene derecho a una pensión alimenticia lo puede reclamar, y lo mismo por ejemplo con la repartición de los bienes que se generaron como producto de la vida en común de esta relación en concubinato, solamente por mencionar unos ejemplos. Bueno, nota al caso también, aunque nuestras legislaciones de manera general señalan que el concubinato es la relación entre un hombre y una mujer para mantener la vida en común, casi como también algunas legislaciones o muchas legislaciones en nuestro país también hablan que el matrimonio es el vínculo jurídico que se establece en un hombre y una mujer. Ya sabemos que hay legislaciones que lo han señalado como que es la relación de vida en común entre dos personas. Ya no establecen el tema de que solamente es entre un hombre y una mujer, como en Ciudad de México, porque ya también Suprema Corte estableció que ese es un tema de discriminación. Entrando así ahora en materia del concubinato, pues les quiero contar un chisme que llegó y que resolvió en esta semana la Suprema Corte. Y les va la historia más o menos así. Ya leí la sentencia para que les pueda contar más o menos la historia, cómo estuvo, para que yo no empiece también a inventar cosas. Pero bueno, este asunto se llevó a cabo, o este problema se sucedió, o se suscitó, mejor dicho, en el estado de Morelos. Pero pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar de la República. Bueno, una pareja, un hombre y una mujer, se enamoran y viven en concubinato. Aproximadamente del 2002 al 2014, es decir, por 12 años.
cumplen el requisito de los años mínimos que se establecen en Morelos de 5 años para el concubinato. No tuvieron hijos, pero estuvieron 12 años en concubinato, no se casaron, tuvieron vida en común, vivieron en el mismo domicilio, pues. Bueno, para el 2014, por ahí de septiembre, empezaron a tener broncas y se separaron. En marzo del 2015, la mujer demanda el pago de la pensión alimenticia al hombre con el cual tenía el concubinato. Y se van a juicio. Y este juicio pasó por 4 etapas. Pasó por un juez, una jueza, que no le dio la razón a la mujer que estaba demandando la pensión alimenticia. Se van a una sala del tribunal local que tampoco le da la razón a la concubina, a la otrora concubina. Se va a amparo y el tribunal colegiado tampoco le da la razón a la concubina y se van a Suprema Corte, ¿sale? Y Suprema Corte es la que acaba de resolver el asunto. Acaba de resolver y estamos hablando que fue, pongamos una fecha, 1 de septiembre del 2020. Recuerden, para mí es importante que ustedes también tengan que considerar la fecha. Les dije que en marzo del 2015 la persona presentó su demanda de pensión alimenticia y es hasta más de 5 años después, septiembre del 2020, en donde el asunto lo resuelve la Suprema Corte. Y este es un dato importante que usted sepa porque aunque ustedes quieran meterle presión al abogado que es su representante y ustedes tienen que ir de la mano de él, pues ya saben que deben tener mucha paciencia porque los asuntos legales en nuestro país generalmente llevan años. Hay algunos que llevan mucho más años y estos menos. Y ya ven cómo este asunto, para que la señora tuviera la pensión alimenticia y que llegara a resolver la Suprema Corte, todavía transcurrieron 5 años y aún falta todavía que le pase todavía que se resuelvan cosas en particular, o sea que el asunto todavía no está totalmente agotado. Bueno, ¿qué ocurrió con el asunto que ya llegó con la Suprema Corte? El particular, la quejosa, en este caso la anterior concubina, demandó ya para el asunto de la Suprema la inconstitucionalidad del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos, en donde establecía, como yo les dije a grandes rasgos, que el concubinato es una relación que se da entre un hombre y una mujer con el objetivo de la convivencia en común, con o sin la presencia de hijos entre ambos, y que estuvieran libres de matrimonio y que no tengan ningún impedimento para poderse casar. La Suprema Corte, ¿qué dijo en concreto? Que esta última parte sobre que estuvieran libres de matrimonio y que no tengan ningún impedimento para casarse era inconstitucional porque violaba los derechos humanos de igualdad y de no discriminación contenidos artículos 1, 4 constitucional, porque señalaba que si ya anteriormente habían criterios en donde establecían que era equiparable el matrimonio con el concubinato, los mismos derechos se deberían de regir para ambos. Y en este caso, al existir una pensión, la demanda de una pensión alimenticia de una concubina, no podría ser un obstáculo que una de estas personas, en particular el hombre, por eso les decía al inicio del video, hombres, pórtense bien, que no debería ser un obstáculo que este hombre ya estuviera casado, porque se estaba discriminando en particular a la concubina, e incluso si hubiera hijos, también estos hijos de poder demandar por conducto de la mujer la pensión alimenticia. Ya sabemos que los hijos también pueden demandar pensión alimenticia sin importar que sean del matrimonio del concubinato, es un derecho independiente, pero Suprema Corte señalaba que por el simple hecho de discriminar a la concubina, por la condición de que el hombre estuviera casado, pues se le estaba restringiendo y coartando en ese derecho incluso al desarrollo de la personalidad. ¿Y cómo decía como corolario este argumento? Bueno, porque en nuestra sociedad es común, antes se sucedía con muchísima más frecuencia. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron papás o abuelos que tenían la esposa y que también en el mismo pueblo estaba la concubina y que los medios hermanos se conocían y casi, aunque no convivían, sabían que existían y el esposo se hacía cargo, en el mejor de los casos, de darle parte de los terrenos, parte de la cosecha a las 2 o 3 familias para que todos estuvieran viviendo de manera armoniosa?
Pues lo que está diciendo Suprema Corte, que ahí a la persona que se pone en desventaja es precisamente a la concubina, porque no se le reconoce plenamente en sus derechos derivados de esa relación de concubinato, que en este caso fueron de más o menos 12 años. ¿Qué fue lo que resolvió al final de cuentas Suprema Corte? Incluso fue un tema de debate porque fue la primera sala de la Suprema Corte que se conforma de 3 hombres y 2 mujeres, 5. Y fueron 3 ministros los que resolvieron a favor de este proyecto y hubo 2 ministros que se pronunciaron en contra. Entonces fue una decisión debatida, no fue una decisión por unanimidad, y no necesariamente esto está escrito en piedra y sea el camino hacia donde se vaya a dirigir los criterios de los tribunales, pero al menos en este asunto así se tiene que resolver. Se resolvió por mayoría de 3 y ¿qué creen? Fueron 2 ministros varones, hombres, y una ministra la que estuvieron a favor del proyecto, y por consiguiente un ministro y una ministra los que estuvieron en contra del proyecto. Entonces es una decisión controversial y que tiene impacto en la vida jurídica de la sociedad. Pero también, como les estoy comentando, solamente es una sentencia que pudiera dar lugar a una tesis aislada. Pudiera ser que después cambie de opinión alguno de estos 5 ministros y que se controvierta, se rebata la decisión, o que se confirme y que se genere jurisprudencia y que el asunto pudiera llegar al pleno por alguna circunstancia y que ahí se empiece a establecer la figura jurídica del concubinato. De inicio, lo que yo les puedo decir es que sí se vuelve un movimiento que genera un cisma a nivel jurídico, porque esta figura de concubinato se establece en todas las legislaciones de esa manera. Incluso en temas de pensiones del ISSSTE así se establece. ¿Qué se señala entonces? Cuando una persona se casa, ese matrimonio es el que vale. Cualquier otra relación, incluso en convivencia en común, no tiene la calidad de concubinato. Incluso se decía que era una relación de amantes, porque no podía ser una concubina, ni siquiera llegaba a ser concubina porque ya había una esposa y la otra solamente era, pues como les decía, una relación que no podía tener una vida jurídica plena o una vida jurídica real, porque esposa mata concubina. Incluso la legislación establece que cuando existen 2 o más concubinas, ninguna de ellas tiene derecho a algún beneficio legal, ¿sale? Entonces, creo que este tema va a generar muchísimas aristas porque genera ahora sí que un cambio paradigmático, en verdad. Es algo que nunca había ocurrido en nuestro país de manera tan evidente. Y solamente les voy a decir cómo pudiera tener un impacto con usted, amigo pensionado del ISSSTE. Bueno, para empezar, si usted, amigo pensionado del ISSSTE, se encuentra en esa circunstancia de que usted está teniendo un matrimonio y una concubina, pues ya sabe que la concubina podría reclamarle pensión alimenticia en este momento, ¿sale? Pero aquí las preguntas que surgen es, si esto se llegara a robustecer, claro que después la Suprema Corte tendría que resolver, oye, ¿y qué tal que el varón, pensemos en el caso del varón, que es, como les digo, donde más se da este caso por nuestra cultura, ¿qué pasaría si es un pensionado, o pensamos que es un trabajador, o una persona tal cual, que no esté casado pero que tenga 2 o más concubinas? ¿Todas podrían reclamar la parte proporcional de una pensión alimenticia? Me suena que por ahí tendría que ser, si se da el mismo supuesto que les hizo razonar en este sentido a la Suprema Corte. Pero además pensemos otra vez como pensionado, que usted está casado pero además tiene concubinas y usted llega a fallecer. Su viuda, la de la relación de matrimonio, ¿tendrá derecho y también lo tendría la concubina? Y otra vez, si no nada más es un matrimonio, sino es una o más concubinas. Recuerda que también hay una regla en temas de matrimonios en donde se señala que el primer matrimonio es el que vale, porque también nos han llegado noticias de personas que como marineros, ¿no?, que se casan por cada entidad federativa, ¿no? Entonces, y ahí está muy clara la regla que el primer matrimonio es el que vale y los demás son nulos de pleno derecho.
¿Qué pasaría entonces con el tema de la concubina? También aplicaría la regla de que solamente la primera y que las otras no tendrían ese derecho. Son los temas ya finos que tendrán que transcurrir, que se tendrán que dar los casos para que los tribunales resuelvan y en algún momento la Suprema pueda definir cómo se van a mantener estas reglas. Si son equiparables los argumentos, tendría que manejar también la misma situación de que tendría la concubina, la primera en tiempo, que demostrar esa circunstancia para que todas las demás ya no tuvieran derecho, si así fuera el caso, y no como actualmente se establece de que ante la ausencia de matrimonio y existan dos o más relaciones de concubinato, se entiende que ninguno de ellos se materializa o que ninguno de ellos tiene derecho a un beneficio de pensión, ya sea alimenticia o pensión de seguridad social. Finalmente, este es un tema jurídico que causa mucha controversia, que a lo mejor, así como se lo platico, usted no lo termina de asimilar, de entender, créamelo. Muchos estamos así. Es más, yo creo que los abogados son los primeros que están haciendo el cortocircuito y están rasgándose las vestiduras y arrancándose los cabellos, porque en verdad están reinventando, reinterpretando una institución que durante siglos se entendía de una manera, ¿no? Entonces, si usted también dijo que no lo entendí, pues si puede, vuelva a ver el video a ver si le queda claro, y si no, yo ¿qué es lo que le diría? A ver, en particular, en concreto, esto abre la puerta, ya como lo dije, a que si usted tiene una esposa y tiene una concubina, su concubina también le reclame la pensión, incluso aún con que usted haya fallecido. Entonces, lo mejor es que en este momento que ya usted está viendo cómo está la cosa, arregle su situación emocional para que no tenga ahorita problemas, o peor, se los deje a sus parejas una vez que usted ya no esté. Y créame, nosotros hemos escuchado varios casos trágicos en donde queda una persona, una de las mujeres desprotegidas porque no hizo las cosas bien desde el inicio. Por eso empecé diciendo en el video, pórtese bien, haga feliz a una, o es más, haga infeliz a una, porque a la larga va a terminar haciendo infelices a todas cuando usted ya no esté. Pero bueno, ahora le hablo a usted, la esposa o la concubina, que tiene derecho a que le den la pensión y no se la quieren dar por alguna circunstancia. Ya sabe que nos puede llamar, nosotros analizaremos su caso y si tiene derecho, con todo gusto la representaremos para que pueda vivir una pensión justa.